Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente por la pantalla de Chacra Televisión y con una reincorporación, podríamos decir. Le damos la bienvenida a Matías Amorosi, que nos acompaña hoy después de unas cuantas semanas. El señor no es tonto, o sea, aparece el momento que la soja nos permite generar una fiestita acá con la levantada que tuvo después del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que realmente hizo recuperar buena parte de las pérdidas que la soja venía trastabillando en los últimos meses, digamos, con una levantada realmente como pocas veces se ve. Bueno, por eso apareció en la fiesta. Pero en realidad le damos el atenuante de que, y lo felicitamos porque ha sido reciente padre de Simón, padre primerizo. Acá también tiene otro padre primerizo, por eso nos estamos los dos medio averiados, pero lo felicitamos por... Cuesta al principio, cuesta acomodarse a la nueva vida, pero feliz, la verdad, muy contento. Y bueno, ahí estamos, de vuelta metiéndonos en los mercados, viendo el informe de Luzda, como vos decís, un informe alcista, por suerte, después de cuántos informes bajistas. Claro. Así que bueno, empezamos a mirar un poquito más, con mayor detenimiento los mercados. Si uno podría hacer así como decir, hacer un análisis histórico, decíamos, para darle más prolongación a la novedad del informe de Luzda, podríamos decir que es el primero en 5 años que el WASDE de octubre da un recorte de los stocks de soja. O sea que de alguna manera es algo que no se da todos los días, ¿no? Exactamente. Bueno, era algo que también cuando nos veníamos intercambiando los encuentros anteriores, veníamos viendo que Luzda tenía que recortar en algún momento el rendimiento porque, bueno, el rendimiento, aumentar la demanda, digamos, habían varios indicadores que el Luzda mantenía sin modificaciones durante julio, agosto, septiembre. Y la verdad que el mercado estaba esperando que en algún momento retocara esos datos. Usted se alinea en el equipo de los estimadores privados, de los operadores privados que venían perdiendo la pulseada con el Luzda y ahora que le da la razón se hacen los vivos y dicen, yo lo dije antes. Bueno. Pero bien que se comieron unos cuantos cachetazos de Luzda que marcaba la cancha y sigue marcando la cancha realmente, porque esto no demuestra nada más ni nada menos que sigue siendo la gran referencia para los precios y las cotizaciones, digamos, internacionales de los granos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, porque si bien después en el mercado juegan las estimaciones privadas, realmente el mercado va, todos le siguen creyendo como eje estructural a lo de Luzda, por más que alguno opine una cosa u otra, ¿no? Para arriba o para abajo, sigue siendo, marcando el pulso. Sí, bueno, y eso es lo que venía teniendo al mercado bastante planchado, incluso con una tendencia negativa. Entonces... Pero es cierto también, más allá del chiste que le hacía, lo que Matías dice respecto de que ya eran muchos los operadores privados que se animaban a decir que Luzda se estaba equivocando, y así como decimos que mantiene esa referencia central en las cotizaciones, tenemos que dar cuenta de que esta corrección que hizo Luzda ahora de alguna manera estaba vaticinada o estaba pedida por muchos operadores privados de hace 2 o 3 meses, cuando el Luzda seguía informando mes a mes que había stock muy importante de soja y le decía que no plantee tantos stock, porque si bien hay alguna dificultad para la producción, la demanda seguía a ritmo sostenido. De hecho, China sigue comprando, lo venimos viendo de hace años ya también, pero está prácticamente un 20% arriba de las compras para esta altura del año que había hecho el año pasado. Con lo cual, digamos, en el juego de oferta y demanda, cuando uno mide los stocks, realmente había elementos para suponer que el Luzda estaba sobreestimando los stocks de soja. Bueno, ahora de alguna manera lo ha reconocido, así que también vale chapó para los estimadores privados, entre los cuales se cuenta Matías Amorosi, que lo había advertido esto, ¿no? Y bueno, esperamos y obviamente el sector, los productores estaban esperando también una corrección del precio para empezar a volver a generar ventas otra vez. Creo que se había frenado estas últimas semanas, bueno, gran parte ya se había vendido y lo que quedaba estaba esperando alguna oportunidad de precio un poquito más alcista, y bueno, y ahora creo que empieza a realentar todo lo que es la comercialización de la campaña 17-18. Pensemos en la campaña futura que en muchos casos está sembrando o está a punto de sembrarse. Entonces, bueno, eso empieza a maquinar un poco los variables, los pisos de precio para el productor. En ese sentido, en términos de las decisiones de venta de los granos de parte de los productores argentinos, donde todavía también hay algún remanente importante de la campaña pasada,
podríamos analizar que después de la subida del dólar en Argentina, que motivó a muchos productores a captar un mejor valor, cuando subió prácticamente un peso desde los 17 a los 18 pesos en julio, un poco antes de las elecciones simultáneas internas que se hicieron, las PASO, el 13 de agosto, perdón. Antes de eso, usted recuerda que el dólar pegó un respingo en la Argentina de casi un peso y eso motivó a que se liquidaran muchas divisas por la venta de granos. Desde ese momento, la soja había venido como bajando lentamente en la cotización internacional y de alguna manera el dato que aporta tras el informe de USDA el mercado es que de alguna manera recuperó un 70% de lo que había caído en estos últimos 3 meses. Quizá, cerrando un poco la película, es un momento para que nuevamente algunos productores que estén necesitados de vender digan, bueno, ahora sí es un momento más adecuado. Sí, a ver, los productores empiezan a mirar el 2.70 mayo del año que viene como un valor que cierra una rentabilidad razonable, que cierra los números, que podés apalancar todos los costos de los insumos que tomaste para esta campaña, para arrancar la siembra y demás, con lo cual empieza a ser un valor de referencia para empezar a posicionarse, para poder cubrir esos costos. Vamos a pedirle al señor director, por favor, la primera de las placas mientras seguimos charlando, porque si no se nos va a ir el programa y vamos a desaprovechar la buena información numérica que tenemos ahí mientras seguimos charlando. Exactamente. Bueno, ahí lo que está mostrando es un poco el resumen de la USDA para el cultivo de soja. Lo que informó este jueves pasado, donde está la producción mundial de Estados Unidos, de Argentina y de Brasil, los 3 principales jugadores. Lo que hay que resaltar ahí, no tanto en términos de producción, que ha bajado algo apenitas en Estados Unidos, lo que hay que destacar acá es que a nivel general todos han bajado los stocks. Fíjate que algunos un poco más, algunos un poco menos, pero han recortado stocks de octubre para septiembre, con lo cual eso generó la potencial suba del último informe. Claro. Eso en respecto a soja, y obviamente que lo que se habla y por ahí falta terminar de ver es cómo viene la cosecha de Estados Unidos, que viene retrasada en términos porcentuales respecto a los promedios de los últimos 5 años, y no solo eso, sino que lo que se ha cosechado hasta ahora por ahí en gran medida es los mejores lotes, y lo que queda para el final son los lotes por ahí un poquito más con complicaciones, con algunos rendimientos por debajo de lo que estima el promedio. Entonces eso te puede llegar a tirar un poquito para abajo la producción, que seguramente en el informe de noviembre y lo irá corrigiendo en la medida que vaya avanzando esta cosecha. De hecho, lo que bajó en los niveles de estimación de soja, de los stocks de soja, fue una merma interesante, importante, podríamos decir, mejor dicho, de los rindes de la soja, porque no fue que se sembró menos, que es una variable habitual, sino que lo que se marcó claramente que hubo una merma en los rindes por este retraso en los tiempos ideales, y también vamos a ver si ahora el USDA le sigue dando la razón. Hay muchos estimadores que opinan que el recorte seguiría en el informe de noviembre. Sí, sobre todo también maíz, que puede ser otro factor también un poquito más alcista, porque hasta ahora el que se llevó casi toda la suba estos últimos días fue la soja. Hay que ver qué es lo que pasa con el rendimiento de maíz en Estados Unidos, que por ahí puede llegar a dar una sorpresita en noviembre, ¿no? Esperemos que eso se traslade al mercado local en las posiciones futuras, hablando de abril y julio del año que viene. Después, al final del programa, le voy a proponer que hagamos como una especie de análisis de la canasta de cultivos que tienen los productores argentinos en general, porque usted recién citó, digo usted, pero es un juego, ¿no? Es un cariño, que por eso el televidente se puede marear de si se tratan de ustedes, se tutean, ¿qué hacen esto? Bueno, es una muletilla que está basada en la confianza, por supuesto. Decía que más allá de analizar la secuencia por placas de los distintos cultivos, después vamos a analizar en la canasta de opciones que tiene el productor en relación a los 3 cultivos principales, soja, maíz y trigo, para comparar entre los precios, las condiciones agronómicas, para ver dónde estamos parados. Pero sigamos con lo que usted decía de maíz. Si quiere vamos a la segunda de las placas para no detener el ritmo, que tiene que ver con el avance de siembra en nuestro país, comparando las últimas 2 campañas y la que está en este momento en marcha, donde vemos un respingo. La semana pasada analizábamos con Esteban Garat y esa franjita
azulada estaba por debajo, digamos, iba la campaña actual por debajo de las dos campañas anteriores. Ahora pareciera que retomó ritmo y por lo menos está un poquito más arriba que el ritmo que se había dado en la campaña 2015-2016. Exacto, sí, venía bastante retrasada la siembra de los maíces tempranos, incluso hay mucha superficie de maíz temprano que se está pasando por parte de estos comentarios, por parte de los productores, pasando para tardío. Y obviamente que, bueno, eso te posiciona para adelante mucho volumen de maíz tardío y poco del temprano, que era lo que en esta campaña iba a haber bastante por la humedad y demás. A ver, el clima siguió complicando, las lluvias se siguieron ocurriendo y eso no te impidió sembrar. Y bueno, entonces ahí hay superficie que va a pasar a tardío, esperemos que pueda sembrarse allá por noviembre, diciembre. Y termine generando la oferta que se estima hoy en día. Pero bueno, ahora por los próximos 15 días, en líneas generales, en lo que es la pampa húmeda, no se esperan lluvias, precipitaciones muy, digamos, abultadas, ni nada del otro mundo que impida o que atrase ese ritmo de siembra. Esperemos que empiecen a sembrar los productores y, bueno, avance como muestran ahí los años anteriores, ese ritmo, alcanzando por encima, si el rendimiento acompaña, 50 millones de toneladas la campaña que viene. Que realmente es casi pisarle los talones a la soja, eso es lo que quiero terminar de hablar después en el segmento más analítico. No vamos a poner un whisky como hacen algunos, pero vamos a analizarlo más tranquilo. Y en términos de precios yo creo que el productor tiene que aprovechar esto, o sea, uno espera hasta que lo cosecha o hasta que las cosas ocurren y me parece que hay que anticiparse a ese juego y hoy el maíz con este atraso en lo que es las entregas del disponible, el avance de siembra de la campaña nueva, me parece que tiene que empezar a mirar el valor del abril del año 2018 con otros ojos, ¿no? Hoy tenemos un 148, 147 o 150 en algunos de los mejores casos, que me parece que es para seguir convalidando, sobre todo en el término, que para vender y empezar a tener una cobertura alrededor del 20-30% ya de ese maíz nuevo. Perfecto, clarísimo. Vamos a la tercera de las placas, que tiene que ver con el otro cultivo central de Argentina, el que está en marcha en este momento en nuestro país, el trigo. Ahí lo vemos. Oferta y demanda. Ahí tenemos los datos de producción, en teoría 17 millones de toneladas, como ven, la columna de la campaña 17-18. Es un teórico, la verdad que ya varios están hablando, las bolsas y demás, están hablando que por ahí puede llegar a estar por debajo de esas 17 millones de toneladas. Pero bueno, vamos a darle un poquito de crédito a que el clima acompañe y el rendimiento en promedio termine en 30 quintales o 3 toneladas como muestra ahí. Esperemos que así sea y lleguemos a las 17 millones de toneladas. Igualmente, lo que queremos marcar acá es el stock final, ¿no? Que si se da ese nivel de exportaciones, que estamos hablando de 10,3 millones de toneladas posible la campaña, y el consumo interno es de 6,9, los stocks terminarían más bajos que esta campaña, que la campaña 16-17 que ya pasamos. Eso, aclaro, es exportando 10,3, pero ya tenemos vendidas 3,56, como se ve ahí el dato de exportaciones, ¿sí? Más del doble de lo que se exportó a igual fecha el año pasado, que era 1,4. Entonces, ese ritmo de exportaciones, que ya te viene marcando un poco lo que es la demanda del trigo argentino, ¿sí? Logramos colocar el trigo en México, primer barco, que eso es muy bueno. Ya llevamos una cantidad de destinos que venimos exportando en esta campaña y ojalá que se sigan incrementando y eso le da oportunidades al trigo de mediano a largo plazo. No será el supermercado del mundo, pero son los mercados del mundo, ¿no? Exactamente. Ya llegaremos al supermercado, pero es muy auspicioso que se sigan abriendo esos mercados después de una época de muchos años de cerrazón de Argentina. Exactamente, que ahora, bueno, de golpe y porrazo podemos abastecer el mercado interno y además ofertar ese trigo 50, 40 y pico destinos, que eso es muy bueno. Y bueno, eso sin duda va a traccionar la demanda, va a haber una puja entre el mercado interno y la exportación y eso se va a trasladar a precios, ¿sí? A precio que posiblemente con el correr de los meses, febrero, marzo y en adelante, julio, posiciones julio también, precios por encima de los que tenemos hoy en día. Seguramente va a aparecer en los comentarios filo Doña Rosa, decir, uy, eso va a significar que aumenta el kilo de pan, esa discusión ya la dimos montones de veces,
pero viene al caso recordarla de que no hay ninguna evidencia científica, económica, que demuestre que el valor del trigo tenga que ver con un impacto directo. Por supuesto que sí, indirecto, pero es muy relativo al impacto indirecto, pero no tiene que ver con... No nos tenemos que poner tristes si tenemos más trigo y si aumenta el precio del trigo los argentinos, porque está demostrado que en realidad es ampliar la torta para todos, ¿no? Bueno, sí, eso por supuesto cada uno tendrá su opinión, pero nosotros estamos muy convencidos de esta. No, y además incide menos, hay un estudio hecho que incide menos del 10% en el valor final del pan, con lo cual no tiene ningún tipo de comparación. Es como que ya lo hemos discutido muchas veces, pero creo que todavía no está saldada la discusión y está bueno dejar de vuelta el mojón de que tenemos que ponernos contentos con esta situación que vos describías, Matías, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, y ahora para cerrar, lo que les planteaba, que me interesaba que charlemos, esta situación donde en función de los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos pareciera que en el mundo lo que está faltando es la soja, y es lo que en la Argentina estamos produciendo menos en esta campaña, y ya en declive de hace un par de campañas. Sin embargo, hemos aumentado por oposición las gramíneas, viene aumentando la producción de maíz, como bien decía recién Matías, casi llegando a las 50 millones de toneladas, que es prácticamente una producción muy similar a la de la soja en nuestro país, que justamente en cualquier momento se encuentra, porque está bajando de los 60 que había llegado en un momento a 55, 56, así que ya prácticamente se juntan en los niveles de producción la soja y el maíz, y el trigo también, si bien este año va a tener una caída leve respecto del récord del año pasado, también tiene un valor, una cantidad de alguna manera con tendencia creciente más allá de los anegamientos de este año. Entonces, Argentina está produciendo más los granos que en el mundo están sobrando, sería la inquietud que valdría la pena repensar, ¿no? Sí, es así como lo decís, los stocks son muy altos en trigo y en maíz, y por ahí los que están más acotados son los de soja, pero la realidad es que también Argentina en la soja ha encontrado un nicho que le agrega muchísimo valor, que son el aceite y los biocombustibles, con lo cual eso le sigue dando su oportunidad, y no tenemos que olvidarnos que la soja tiene un diferencial de retenciones del 30% contra los otros dos cultivos que no lo tienen, con lo cual en el mundo tienen un valor mucho más alto de la soja que el que tenemos acá, y por eso también se explica gran parte de esa diferenciación o esa relación que hoy se está volcando más a gramíneas y no tanto a oleaginosas. Yo creo que eso en un esquema sustentable y de largo plazo es muy razonable. Tenemos que tender a una estabilidad y a un esquema de rotación mucho más acorde y mucho más que tenga mucho más trayectoria, que le dé sustentabilidad al campo y al suelo. Así que eso bienvenido sea. Y la otra variable que falta analizar acá es el tema de precios. Si uno con esos precios que tiene de trigo y maíz decide sembrar estos cultivos, es porque realmente los precios son atractivos, el productor cada vez viene acelerando y aceitando mucho más en el tema comercial, con lo cual eso le permite capturar esos buenos momentos que pueda llegar a darte el trigo y el maíz, y también obviamente queda la soja que seguramente tenga una proyección positiva en términos de precio, pero hoy por hoy, en función de también cómo sea el climático, porque hay que también mirar un poco el contexto interno, que el climático ha complicado muchas zonas y hay mucha agua en el campo, y eso impide también sembrar un cultivo que es muy permeable al exceso de agua, como es la soja. Entonces, por eso también explica un poco la caída de área en soja para la campaña 17-18 y no tanto para maíz y para... Bueno, sí, y más de una vez alguno habrá hecho un trigo combinado con una soja de segunda en vez de hacer una soja de primera. Exacto. Como estaba acostumbrado, tratando de captar un poco más de agua de las napas, ¿no? Exactamente, y hoy por hoy creo que el esquema de la rotación trigo-maíz en muchas zonas ha sido, o va a empezar a ser una rotación bastante atractiva de cara a lo que se pueda obtener en términos de rentabilidad y en términos productivos. Clarísimo como siempre, Matías Amorosi, le agradezco y le invito a que le dediquemos esto a pesar de todos los esfuerzos a Simón Amorosi y a Fermín Bartoli también, por supuesto. Bien, ahí los dos. Que nos dan el ánimo para seguir adelante. Obviamente, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Dale, muchas gracias, Matías. Y ahora pasamos al segmento de ganados y carnes. Le pedimos por favor al señor director Marcos Batobás que nos ponga la placa que refiere los valores del mercado de Liniers en las últimas jornadas. Ahí la tenemos en pantalla, muchas gracias.
lo que vemos es que el agua, como también analizábamos con Matías Amorosi, ha tenido su impacto. El mercado de Liniers promedió una semana con leves bajas que no llegaron a superar un peso. Los precios lograron amortiguar su caída gracias a la calidad de los remates especiales del último jueves y por otra parte a las amenazas de lluvias, por eso decíamos que el agua metió la cola. Cuando la calidad no fue homogénea, la selectividad de los compradores castigó en precio a todo lo regular que fue exhibido en el mercado de referencia nacional. Dentro de los remates especiales se convalidaron valores de 42 pesos para lotes de novillitos de 390, 430 kilogramos, especialmente los limangus. Hay nichos específicos, evidentemente, de la demanda que paga lo necesario para asegurarse la carne de mejor calidad y los limangus vienen demostrando su aptitud carnicera y por eso se pueden cotizar un poquito mejor. Dentro de los remates generales, los novillos lograron mantenerse con precios promedios en torno a los 31 pesos con 17 centavos y máximos que alcanzaron los 35 pesos con 7 centavos. Respecto de la invernada y cría, en la otra de las placas que ya tenemos en pantalla, lo que podemos decir es que los precios de la invernada cotizaron en baja en la última semana en los remates realizados en la provincia de Buenos Aires. Las categorías más livianas de terneros y terneras fueron los que presentaron quebrantos más pronunciados. Por otra parte, en los remates televisados de Rosgan, los valores estuvieron bastante firmes. El índice promedio se ubicó en los 43 pesos con 72 centavos para el ternero de referencia Matba Rofex del mercado de futuros. De acuerdo a los reportes del mercado por pantalla, lo que sobresalió es que la característica fue la heterogeneidad en lotes de terneros y terneras, así como también los de quilajes livianos. Con precios sostenidos y poca oferta, los productores evidentemente optan por hacer caja anticipando las ventas de la invernada. Y en las últimas dos placas que tienen que ver con la relación insumo-producto, ahí lo vemos la relación ternero-novillo, tenemos que decir que las relaciones de compra-venta han sido muy variables entre semanas para la hacienda en pie. Desde la cría hay productores que evidentemente optan por vender la invernada disponible y capturar los precios máximos del año. Consideran una cierta posibilidad que de acá en adelante los precios de los terneros y terneras desciendan junto con los precios del gordo, de la hacienda gorda que se comercializa en el mercado de Liniers. Y en la última de las placas, lo que vemos es la relación maíz-novillo, ya la tenemos en pantalla, ahí vemos que en las últimas semanas y meses está bastante estabilizada esa relación. De acuerdo al último informe presentado por la Cámara Argentina de Fildo, podemos agregar el porcentaje de ocupación en corrales es del 67%, mientras que el índice de reposición es de 0,90, es decir, cada 10 animales que salieron a faena se repusieron 9 animales. Esto se debe principalmente al encarecimiento de precios de compra y a las bajas que lentamente comienzan a registrarse sobre la hacienda destinada a faena. Y así concluimos una nueva edición de Mercados por Chacra TV. Le recomendamos que adquiera la revista Chacra que ya salió a los kioscos de todo el país, que tiene que ver con el desafío del agua. Ahí lo vemos, señor director. Así, ahí está perfecto. Ahí se lee. Bueno, después para leer más en detalle tienen que acercarse un poco más y por supuesto hay mucha información. Como toda la oferta de contenidos de la multiplataforma de Chacra Televisión, que siempre se incorporan nuevas programaciones, nuevos contenidos para estar informado, para que usted esté informado. Muchas gracias y hasta siempre.